Si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de casos paranormales, muertes inexplicables, asesinatos, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. ¿Recuerdan esa película de Muerte en Venecia? Basada en el libro de Agatha Christie. Cuando yo la vi, me obsesioné. Bueno, no tanto como obsesionarme, pero me gustó muchísimo. Y me encantó la idea de saber que Venecia tiene todas estas historias de terror. Y luego con eso me acordé de que había visto otra película antes que se llama Venecia Frenia. Y en esa, aunque no es de fantasmas, es también así como de lo oscuro y el lado macabro de Venecia. Y para quienes no saben, soy muy fan de Doctor Who y también hay un episodio medio de terror en el que van a Venecia, a la Venecia de hace siglos, y se encuentran con vampiros. A eso, agréguenle que tengo un amigo que acaba de regresar de Italia. Creo que ya saben para dónde va esto. En el episodio de hoy hablaremos de historias de terror de Venecia. Pero antes de contarles sobre las historias de terror, tenemos que hablar sobre Venecia, la historia de Venecia. Porque aunque todos sabemos que es la ciudad que se está hundiendo y que es la ciudad flotante, tiene mucha historia por detrás. Fue construida sobre 118 islas de una laguna entre tierra firme y mar abierto. Se le conoce como la ciudad de los canales. Y los habitantes originales vivían de la pesca y de la extracción de sal. Hasta que en el año 421 fueron expulsados por astrógados y lombardos. Dos tipos de civilizaciones, yo supongo. Estos invasores fueron los que construyeron y fundaron Venecia. En el siglo V formaron parte del Imperio Romano del Oriente y al ser un archipiélago era una posición de defensa estratégica. Y tras la caída del Imperio Romano se especializaron en el comercio entre Europa y Asia. Y fue en 1866 cuando se incorporó a Italia y ahora es la capital de la región de Véneto. Ahora, como les mencioné, a pesar de parecer que está solo construida flotante, no, está levantada sobre un atolón, que es una isla en forma de anillo, que forma un archipiélago de 118 islas en total. Están unidas por más de 450 puentes y canales que conectan a las islas. ¿Y eso saben a qué me recordó? A Tenochtitlán, como de que no, así como nuestra ciudad estaba construida. Y tal vez es por la antigüedad de la ciudad, desde 421, o por su curiosa estructura, pero Venecia no es la ciudad del amor, es la ciudad de los fantasmas. Investigué historias de todo Italia. Pensaba hacer Italia embrujada, pero de todo el país, esta es la ciudad con más actividad paranormal. Así que empecemos con la leyenda de Biagio Carnio, conocido como el monstruo de Venecia. En la República de la Serenísima, que es el nombre que tenía Venecia cuando era independiente, en el siglo XVI, Biagio Carnio, o Biasio como se le dice en el dialecto veneciano, dejó su hogar buscando fortuna en la ciudad flotante. Biasio se especializaba en la curaduría de carne y salchichas, que había sido una herencia de sus padres, y abrió una taberna en Santa Croce, cerca de Campo San d'Egola. Algunas pronunciaciones, disculpen, está medio confuso. La carne era tan buena que tenía clientes de todas partes que iban a probar el sguaceto, que era un guiso de salchicha y hierbas aromáticas. Pero un día un barquero encontró un pedazo de un dedo que todavía tenía la uña. No dijo nada, escondió el dedo en la servilleta y fue con la policía. Biasio fue arrestado y ni siquiera intentó cubrirse. Confirmó que el ingrediente secreto de su guisado era la carne de niños, la cual estaba muy orgulloso de obtener él mismo. Ok, eso no es algo de lo que debas estar orgulloso, amigo. Biasio fue entonces sentenciado a muerte, pero antes fue torturado y luego descuartizado en 4 partes. Demasiado sádico, ¿no creen? Pero no tanto, tiene su razón de ser. En Venecia, si cometías uno de los crímenes considerados de los más serios, ese era tu destino. ¿Cuáles eran los crímenes? Traición a la República de Venecia o sacrilegio. En este caso, sacrilegio. Así que el cuerpo del sentenciado era descuartizado en 4 partes y después de eso era llevado al Ponte dei Squartai, en el río del Tolentini.
tal cual eso traduce a el puente del descuartizado. Cada parte se colocaba hacia un punto cardinal que daba el puente. El norte da hacia Mestre, el sur da hacia Chioggia, el este da hacia el puerto de San Nicolo y el oeste da hacia Padua. Y esto se hacía como advertencia a otros criminales. Después de su muerte, su casa y local fueron demolidos para borrar cualquier rastro de que él había existido y de esa brutalidad que ocurrió en Venecia. Sin embargo, el lugar empezó a llamarse Riva di Vasio. Como que querían olvidarlo, pero decían, no lo vamos a olvidar. Aún así va a quedar esto para que se acuerden de lo que pasó. Y de hecho, la iglesia de San de Golá tiene tallada una cara, que los hechos confirman que es la cara de Juan Bautista. Sin embargo, la gente dice que es Piazio Carnio. Y de hecho, hasta el siglo XX, este tallado estaba eternamente manchado de lodo por los venecianos que no olvidan y no perdonan. Pero ¿qué pasaba cuando castigabas al equivocado? Nuestra siguiente historia es la de Ponte degli Assassini y el río Terra degli Assassini. Más o menos se darán cuenta qué significa eso, pero en Venecia le ponen nombre a sus lugares, así como nosotros acá en México, Barranca del Muerto. Y es el nombre más hardcore que jamás has escuchado y la gente pasa por ahí como si nada. Se encuentra entre Campo Manin y Campo Sant'Angelo. Y ahí hay un pequeño y poco transitado callejón, el Río Terra degli Assassini. Río Terra significa un canal que fue rellenado. En este caso, fue rellenado en 1791, así que era un canal en el que eventualmente pusieron tierra y cemento. Degli Assassini, literalmente, de los asesinos. Originalmente se llamaba Río de Assassini, que interseccionaba con Calle degli Assassini, y era cruzado por el Ponte degli Assassini. Básicamente, esta era la cuadra de los asesinos. Y ya se imaginan por qué se llamaba así. Hubo un punto en el que la situación estaba tan mal que bajo el gobierno del 35º Dogo de Venecia, se volvió ilegal tener barba tupida y larga, a lo que ellos le llamaban barba griega. ¿Por qué? Porque si eras un criminal, no podías ser reconocido si tenías la barba larga. Así que usar barba estaba castigado con la horca. Además, se ordenó tener lámparas prendidas todo el día y toda la noche en los callejones más oscuros. Y de hecho, esta es una de las primeras evidencias de alumbrado público de la historia. También colgaban íconos en estos callejones, íconos religiosos. ¿Por qué? Porque un crimen en un callejón era meramente un crimen legal. Pero ese mismo crimen, cometido frente a un ícono religioso, es un crimen divino. La población meramente buscaba protegerse a través de lo divino. Sin embargo, ni las luces, ni la cara bien rasurada, ni los íconos divinos pudieron salvar de su destino a Piero Faisolo. Una mañana de 1507, el aprendiz de panadero de Campo San Paternian estaba en camino a ver a su amante Anela. Iba a ir a verla a casa de la familia Barbo, donde trabajaba de sirvienta de la señora Clemenza. Pero al cruzar el puente, se encontró con una daga de plata. Inocentemente la recogió, buscando conseguir un poco de dinero para poder casarse con Anela. Pero cuando llegó con Anela, ella se rehusó a aceptarla. Piero entonces se dio cuenta de que esto era un mal augurio y decidió regresarla a donde la encontró. Pero cuando llegó al callejón, se encontró con el cuerpo de un noble que acababa de ser asesinado. Aparentemente movió el cuerpo y se llenó las manos de sangre. Muy mal, no toques la escena del crimen, Piero. Cubierto de sangre y con daga en mano, fue acusado de asesinato por quienes lo vieron. Y fue torturado hasta que confesó un crimen que él no cometió. Eso fue hasta que Barbo confesó haber matado al amante de su esposa, Clemenza. Ese fue el momento en el que Venecia se dio cuenta de que había castigado al hombre equivocado. Desde entonces, para recordar al joven panadero, hay 2 lámparas en la Basílica de San Marcos viendo hacia el callejón, que siempre están prendidas hasta el día de hoy. Me encantaría ir a ver eso. Quiero ver si realmente siguen recordando al panadero en pleno 2024.
Pero el río, calle y puente de los asesinos no son los únicos nombres mórbidos que tiene la ciudad de Venecia. También existe Calle de la Muerte. A diferencia del Ponte degli Assassini, donde ahí era la gente quien mataba a escondidas, se cuenta que en Calle de la Muerte el gobierno era quien mandaba a matar. A escondidas también. La Calle de la Muerte se encuentra cerca de la iglesia de San Giovanni en Pregora. Y se cuenta que los condenados a muerte por el Consejo de 10 eran engañados para ir ahí, donde serían asesinados apenas al entrar. Lo más probable es que el nombre de esta calle surgiera porque en algún momento se encontraron un cuerpo ahí. Pero, ¿quién era el Consejo de 10 y por qué mandaban matar a la gente? El Consejo de 10 fue uno de los mayores cuerpos gobernantes de Venecia entre 1310 hasta 1797. Gobernaron durante casi 500 años. Tenían elecciones anuales, que democrático de su parte, en las que no podía haber más de un miembro de la misma familia en el consejo, no podían tener reelecciones consecutivas y los términos eran anuales. El Consejo de 10 tenía tanto poder que podían castigar hasta los nobles. ¿Y saben a qué me recuerda? ¿Recuerdan en Gravity Falls a la Sociedad del Ojo Cegado? Me recuerdan a ellos, y también usaban túnicas y hábitos, así que me recuerdan a ellos. Como el Consejo de 10 podía mandar a ejecutar hasta la nobleza, eran fuertemente temidos. Pero la realidad es que no tenían necesidad de ocultar sus ejecuciones, lo hacían en plena luz del día. Específicamente en el área entre las columnas de San Marco y San Todoro en la plaza de San Marcos. A la fecha, los venecianos de hecho no caminan entre las columnas. Y, dato curioso, ese era el único lugar donde estaba permitido apostar. Se cree que el miedo a ser ejecutado era tal que de ahí surgió la leyenda de la Calle de la Muerte. Lo que se me hace increíble es cómo es un pueblo que no olvida, al grado de que todavía no cruzan entre las columnas por algo que pasó hace 500 años. Es impresionante. Y justo, el ejemplo perfecto de un pueblo que no olvida es la historia de Bartolomeo Ceni. Bartolomeo Ceni fue un hombre que vivió en los años 1400. En ese momento Venecia era una de las ciudades más poderosas y adineradas, porque el Renacimiento acababa de arraigar en Italia. Bartolomeo vivía su vida normal, hasta que un 13 de mayo de 1437, en Campo della Basia, en Canareggio, comenzó un fuego que devoró varias casas. Los vecinos estaban ayudando a sacar a los niños de todas las casas. Le pidieron ayuda a Bartolomeo y él se rehusó y solo tomó su oro y sus joyas, salvándose a sí mismo. Pero su bolsa con sus piedras preciosas pesaba tanto que no pudo cargarla él mismo. La arrastró hasta un canal cercano, donde la bolsa cayó al agua y él con ella. A los pocos días, los sobrevivientes vieron a Ceni arrastrando su bolso. Apenas si podía respirar y pedía ayuda para cargar su bolsa. Muchos lo evitaban, se alejaban, tal vez habían visto lo que hizo y mejor decían ignorarlo, pero los que sí intentaron ayudarlo huyeron al ver que el cuerpo estaba cubierto de llamas. Según la leyenda, el hombre sigue vagando por las calles de Venecia, sobre todo en Campo della Basia. Se cuenta que se acerca como un anciano pidiendo ayuda para cargar su bolsa, pero no debes ayudarlo y nunca debes verlo a los ojos. Porque si haces esto, hay dos versiones. Se convertirá en un esqueleto o verás que realmente su cuerpo está ardiendo en llamas. Se dice que el alma de Bartolomeo Ceni será liberada hasta que alguien acceda a ayudarle a cargar su bolsa desde Campo della Basia hasta la iglesia de Santa Fosca. Se supone que para lo que quiere cargarla es para donarla a los pobres. Ahora sí. En una de mis fuentes encontré a alguien que fue a Venecia y hizo un tour guiado por una veneciana. Y ella hacía mucho énfasis en no debes ayudarlo, no debes voltearlo a ver a los ojos porque debe de arder por lo que hizo. No decidí mencionarla porque no me cuadraban los datos, para hacerles el cuento corto. En la mayoría de las fuentes encontré lo que les narro ahora, en esa fuente los años variaban, pero lo que se me hizo muy impactante fue como no debes ayudarlo, no debes verlo a los ojos, debe de pagar por lo que hizo. Tantos años después. Hay un tema recurrente aquí, creo que ya lo notaron, los venecianos no olvidan y no perdonan. Y tan no olvidan que 600 años después siguen recordando lo que hizo Bartolomeo Ceni. Y en otra parte de Canareggio,
existe una casa que tiene fama de estar embrujada. Casino degli Spiriti. En una laguna que tiene vista a la isla de Murano, hay un edificio que en algún punto debió haber sido hermoso. Se encuentra en Fondamenta Gasparo Contarini y forma parte del Palazzo Contarini de Safo. Su fama de embrujada viene de las leyendas de fantasmas, asesinatos e incluso espiritismo que la rodean, como la de Pietro Luzzo de Feltre. Era un pintor que vivió en el siglo XVI y se codeaba con grandes artistas de la época más alta del renacentismo. El Palazzo Contarini dal Safo era el centro de reunión para filósofos, artistas y eruditos. Era el hotspot de toda esta gente de alta alcurnia. Poco se sabe la verdad de su vida y de su obra, pero lo que sí sabemos es esto. Su apodo era Morto da Feltre, que se traduce a muerto de Feltre. Porque Feltre porque será su apellido, pero muerto, básicamente. Se cree que lo llamaban así por su mal temperamento, porque era pálido y porque le gustaba explorar criptas y cementerios. Y a pesar de que hay evidencia de que murió en una guerra, la gente decide creer esto, que murió a causa de un amor no correspondido. Estaba enamorado de la bella Cecilia, pero Cecilia era la pareja y modelo de Giorgione, que era otro pintor de la época. Y Cecilia rechazó a Pietro Luzzo. Se cuenta que un día tan solo desapareció y que se suicidó dentro del casino. Se cuenta que después de desaparecer, sus amigos lo vieron en la ventana, pero al entrar al cuarto, resultó que estaba vacío. Desde entonces empezaron a escuchar sonidos raros durante la noche en el casino, pero otros rumores sugieren que eran cultos invocando demonios y haciendo magia oscura. Y así como muchos lugares de Venecia, Casino degli Spiriti fue uno de los hospitales para las víctimas de la plaga del siglo XVII, la epidemia más grande de las 3 registradas. Y a principios del siglo XVIII, la isla cercana de San Michele se transformó en un cementerio. ¿Por qué les menciono esto? Porque los botes hacían parada en el palazzo mientras transportaban los cuerpos recién y no tan recién fallecidos. Y en 1929, 4 personas fueron encontradas sin vida dentro de la casa. Eran un sacerdote, 2 hermanos y un gondolero. Nunca se supo la razón de su reunión, eran 4 personajes completamente distintos, pero a todos les faltaba la cabeza y la mano derecha, pero nunca se encontró al asesino. ¿Surgen de nuevo los temas del culto, tal vez? Y el último caso registrado de Casino degli Spiriti es el de Linda Civelta, que vivía en Belino y manejaba el bar familiar. En 1947 se muda a Venecia después de la Segunda Guerra Mundial para vender cigarros en el mercado negro, porque esto era un muy buen negocio. Fue asesinada, descuartizada y aventada en un baúl al lago. 2 semanas después, un pescador la encontró frente al casino. Aparentemente cargaba con mucho dinero y por eso la mataron. Los asesinos fueron Bartolomeo Toma, que era un apostador, y Luigi Sardi, que era un gondolero. Probablemente sí le estaban queriendo quitar su dinero. A la fecha, gracias a eso, los pescadores venecianos evitan pasar por ahí. Casino degli Spiriti fue uno de los hospitales durante la plaga del siglo XVII. Y nuestra última historia es justo sobre otro de los lugares que fue utilizado durante la plaga bubónica del siglo XVII. Y tiene la fama de ser el lugar más embrujado de Italia. Vámonos a Isla Poveglia. Es una isla compuesta por 3 islas, 2 naturales y una artificial. La artificial está formada por tierra y pilares de madera que le dan una forma de octágono. Una de las islas naturales es pura vegetación y la otra tiene algunos edificios. Está al sudeste de una isla que se llama Lido di Venecia y está realmente entre Venecia y Lido. Para los que me están viendo en YouTube, está por aquí. La primera mención de esta isla ocurrió en el año 421 después de Cristo, que es cuando invadieron Venecia los que fundaron lo que actualmente es. Y en el siglo IX sus habitantes eran principalmente refugiados del resto de Venecia, que estaba en ese momento siendo usurpada. Y al ser una isla pequeña, era defendible y la verdad no valía la pena invadirla. En 1379, Venecia, y por ende Poveglia, fueron atacados por otra isla y sus residentes huyeron.
Estuvo abandonada hasta 1527, cuando la gente vuelve, pero luego llega la peste bubónica. Acá está un poco confuso, tuve que aprender mucho sobre la peste. Las fechas que les voy a decir fueron las que encontré en más fuentes, pero hay algunas fuentes que dicen que fue en la epidemia de los 1300, otros que dicen que fue en la epidemia de los 1800, pero en una fuente que leí de National Geographic encontré que la epidemia de la que están hablando es la del siglo XVI, así que ese es nuestro punto de partida. En el siglo XVI, los primeros barcos infectados con la peste, esa ola de la peste, llegan a la isla. Fueron obligados a detenerse ahí porque venían infectados y como las otras bases ya estaban ocupadas, Poveglia se volvió base de cuarentena. Incluso, no solo de quienes llegaban infectados, sino de los muertos de Venecia, del resto de Venecia, porque dejarlos ahí sería catastrófico para la población. Los muertos eran aventados a las fosas de la plaga, entre comillas, que fueron un total aproximadamente de 100.000 víctimas. Pero se cree que cuando estas fosas se empezaron a llenar, las demás víctimas fueron quemadas y cubiertas solamente con tierra. Por lo que ahora corre la leyenda de que el 50% de la superficie de la isla son cenizas humanas. Recuerdo de un podcast que se llama Ghost Encounters, porque de ahí fue de donde conocí Isla Poveglia, que a la fecha se pueden escuchar los lamentos de las víctimas, que habían sido abandonadas a morir en un lugar extraño, donde solo tenían contacto o con doctores de la plaga o con otros enfermos. Dato curioso, de hecho, de los doctores de la plaga, en sus máscaras de pájaro, en el pico metían hierbas para purificar la enfermedad. Ahora sabemos que lo único que estaban haciendo era evitar el mal olor de los cuerpos. También hay leyendas de vampiros que surgieron durante esta época. ¿Por qué? Porque siglos después, cuando descubrieron las fosas, se dieron cuenta de que había algunos cráneos que tenían piedras metidas en la boca. ¿Por qué fue esto? Porque las fosas tenían que ser reabiertas cada que iban a meter un nuevo cuerpo. Y había ocasiones en que abrían la fosa y veían cuerpos que tenían sangre saliendo de la boca. Esto porque ocurre porque durante el proceso de descomposición, pues los órganos tienden a explotar y la boca es una de las salidas más fáciles para estos líquidos. Esa es la razón científica. Pero en el siglo XVI eso no sabían. Entonces esta gente que abría las fosas para meter más cuerpos veía un cuerpo lleno de sangre y obviamente creían que era un vampiro que estaba devorando a uno de los otros cuerpos que estaban enterrados con él. Entonces, en un intento de matar de hambre al vampiro, le ponían una piedra en la boca para que ya no pudiera comer. Y en serio, ojalá que tuvieran ayuda psicológica en ese momento, y sé que no, pero qué trauma ver eso, qué trauma vivir la peste bubónica. Porque si nosotros estamos traumados con el COVID, no quiero imaginar pandemias de 100 años donde no sabes ni qué está pasando. Y de hecho, al parecer, a la fecha, todavía en el agua se pueden ver cráneos y huesos de las víctimas. Y se cuenta que los pescadores que hacen pesca cerca de la isla, si jalan una pesca con cráneo, regresan a toda la presa. No se quieren arriesgar. Y no creo que sea que no se quieren arriesgar a que esté contagiada de la peste, porque claramente no, sino las maldiciones y fantasmas. Después de esto, en el siglo XX la isla se volvió un hospital psiquiátrico y se cuenta que el director experimentaba con los pacientes, incluso haciendo lobotomías. Pero eventualmente el doctor se volvió loco y se aventó de la torre. Se cree que fueron los fantasmas de sus víctimas los que lo orillaron a hacerlo, de hecho. El hospital sigue ahí, pero continuamente deteriorándose. Y desde 1968 ya no hay habitantes en la isla. Pero hablemos de los fantasmas que se cree que habitan en la isla. Pescadores escuchan quejidos y gritos que cuadra con lo que escuché de este otro podcast de las víctimas de la plaga. Se dice que la torre de la campana se escucha a pesar de que ya ni siquiera está, ya la removieron, pero todavía se escucha. Hay un fantasma que se llama Little Maria, sería en italiano Piccola Maria, supongo, Pequeña María. La han visto por 400 años, no es un fantasma que de la nada salió ayer, no, 400 años. Se cree que murió víctima de la plaga y cuando la ven
llora inconsolablemente. Hay un fantasma que se llama Pietro, que fue un paciente del hospital psiquiátrico. Le habían amputado las piernas, así que estaba en silla de ruedas. Y se cuenta que se escucha su silla de ruedas pasando a toda velocidad por los pasillos del hospital. También se cuenta que la gente ve caras detrás de las ventanas del hospital. Totalmente creíble, absolutamente, sí. Todos los pacientes probablemente siguen ahí, pero no. Y se dice que en general, quien va a Isla Poveglia siente una vibra pesada y triste. Se ponen tristes tan solo con entrar. Tampoco lo dudo. Aparte de que está abandonada, toda la historia que tiene. ¿Cuánta gente habrá muerto ahí? Sabemos los números de la plaga, pero del hospital psiquiátrico, no. ¿Cuántos cuerpos hay en esa isla? Impensable. En la actualidad, la isla está cerrada al público y es propiedad del gobierno. Pero se puede pedir un permiso para ir, pero usualmente se dan para gente que va a hacer documentales, investigaciones, películas, nada más. No se puede visitar la isla. Así que, ¿por qué Venecia está embrujada? Yo creo que hay 4 razones. La antigüedad. Existe desde antes del año 1000 y desde mucho antes de 421 incluso, que fue cuando llegaron a sacar a los nativos y fundar lo que ahora es Venecia, pero había gente desde antes. Tiene muchísimos años. 2. Tantas tragedias que ha visto. Guerras, ataques. Al ser un lugar tan estratégico, me parece que también en cada guerra estaba metido ahí en el mero conflicto. Fue parte del Imperio Romano, que sabemos que no era un imperio nada pacífico. Entonces, eso, incendios, inundaciones, la peste, 3 vueltas, 3 epidemias de la peste vio esta isla. Igual que toda Europa, no demeritemos, igual que toda Europa. Pero esta, a diferencia de otras partes de Europa, nos lleva al punto 3, está aislada del resto de Italia, ni siquiera del resto de Europa, del resto de Italia. Es esta pequeña comunidad que probablemente a la fecha todos se conocen entre ellos. Veneciafrenia da una idea bastante clara de esto, al igual que el episodio de Doctor Who. El episodio de Doctor Who es de vampiros, de hecho, entonces está interesante porque ellos también creen en vampiros, pero están aislados, son como esta pequeña población que, si no se mantiene unida, probablemente va a desaparecer o iba a desaparecer. ¿Recuerdan como la leyenda de los Wendigos? Que era una advertencia para que no podías ir en contra de la comunidad porque si no, la comunidad no iba a sobrevivir. Siento que así son una isla tan pequeña que todos tienen que estar unidos o no van a sobrevivir. Y la 4, que ha sido el tema de todo el episodio, es un pueblo que no olvida. Lo vimos en todos los casos. No ayudes a Bartolomeo Ceni. La luz que sigue prendida por el panadero que mataron incorrectamente. El puente del descuartizado. Todas las historias tienen este detalle de es un pueblo que no olvida. Veneciafrenia y A Haunting in Venice también mencionan mucho esto y hacen mucha referencia a que es un pueblo que no olvida con el paso de los años. Los 4 puntos que menciono me parece que son igual de importantes, sin embargo, ninguno de los otros 3 puede existir sin el 4. Es esencial. ¿Para por qué Venecia creo que está embrujada? Principalmente porque es un pueblo que no olvida. Y eso es todo por hoy. Está haciendo un montón de calor. Creo que si me está viendo en YouTube se va a notar que ya estoy roja, pero espero que hayan disfrutado mucho el episodio. He decidido que esto va a ser una serie. Ocasionalmente vamos a hablar de lugares embrujados. Ya hablamos de Argentina, ya hablamos de algunos lugares de acá de México, ya hablamos de Venecia. Les tengo algunos ahí preparados para el futuro. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que tengan ganas de ir a Venecia, ir a todos estos lugares embrujados, como ahora yo tengo ganas, solo que en una época en la que no esté inundada. Creo que sería bueno. Por ahora, sean amables entre ustedes y en los comentarios
Y recuerden que me pueden mandar sus historias de terror o temas que quieran que yo cubra a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. También me pueden seguir en mis redes sociales, podcast-historias-terror en TikTok y podcast-historias de terror en Instagram. Y creo que ya, sin más por el momento, nos vemos en 2 semanitas. Bye. Podcast Historias de Terror, escrito por mí, Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.